Hola a todos, estimados estudiantes que cursan la materia de Economía y Sociedad Mexicana en el Instituto Corima en el tercer año de preparatoria. En la clase anterior hablamos sobre las megatendencias y los procesos de normalización que requiere toda empresa, todo producto y servicio para generar confianza. En esta sesión vamos a hablar o vamos a responder a la pregunta: ¿cuáles son las prioridades de nuestra sociedad global? Entonces, pues si ya vimos cuáles son, digamos, las responsabilidades y las obligaciones que debemos tener o bajo qué paradigmas vamos a entrar en una sociedad globalizada, bueno, vamos a hablar de las prioridades. Entonces, en ese entorno de mundialización, nuestras prioridades son 6, ¿sí? Que pueden ver aquí en la lista. Son 6, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a ver la primera que es el sostenimiento de una perspectiva flexible que permita la construcción de una nueva sociedad desde la perspectiva global, o alguna tendencia alternativa en la que no se pierda de vista que el principio, el sujeto y fin de toda institución, de toda ciencia, de todo desarrollo tecnológico, es la persona humana, ¿sí? Es decir, esta síntesis única de materia y espíritu, que dotado de inteligencia y voluntad, no es un objeto más de la naturaleza, sino un sujeto libre y responsable, con una vocación única e intransferible, que trasciende el tiempo y la historia, ¿sí? Entonces, la nueva sociedad, aunque veamos o recordando las cuestiones de las megatendencias y que todo se vaya a volver tecnológico y que todo se vaya a volver, que el humano parezca que está siendo sustituido, en realidad lo que se debe de hacer o las prioridades es buscar que esta sociedad y toda esta tecnología esté precisamente al servicio de la persona humana, ¿sí? Este ser único que existe, que hasta ahora existe en este mundo, que tiene alma y cuerpo. Entonces la nueva sociedad gira en torno de la persona humana, sus derechos y que se desarrolle y viva una vida feliz y plena a nivel material y espiritual. El segundo, el reconocimiento de que la educación es un proceso humano fundamental, mediante el cual se va construyendo cada hombre como sujeto particular, en un momento concreto de la historia y de la humanidad, como sujeto concreto de la historia, en el instante de su ser, que es todo tiempo, ¿sí? En ese sentido, queda claro que la educación deberá dirigirse no solo al agente económico, sino a la persona misma, de manera que será construcción, camino y proceso con 4 pilares, que son los que hablamos en las megatendencias anteriores. ¿Cuáles son? Aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Lo vimos en la megatendencia de la educación, ¿sale? Entonces eso es lo que se busca ahora. Tercero, el replanteamiento de nuestra jerarquía de valores, a partir de la cual el dinero, los bienes materiales y el trabajo deberán posicionarse en su justa medida. Es decir, la praxis humana requiere de una brújula que cuente con un núcleo de apertura, constituido por 4 virtudes fundamentales que actualmente se llaman valores morales, ¿sí? Justicia, fortaleza, autogobierno o templanza y prudencia. Estas virtudes se le llaman también virtudes cardinales, y entonces son las que ya habían planteado filósofos muy antiguos, como Platón y Sócrates, y luego Aristóteles las volvió a estudiar, ¿no? Entonces, precisamente, si recordamos las clases de filosofía de primer año, Platón habla de estos 4 valores que rigen precisamente una sociedad ideal, una sociedad donde precisamente está regida por la justicia como el valor principal, el sol que ilumina a toda esa sociedad. Y luego ya vienen las jerarquías, ¿no? Donde viene la fortaleza, la templanza y la prudencia, ¿no? Aristóteles también habla de esto en su libro de la Ética. Entonces, son valores clásicos que han estado en toda la historia de la humanidad y que al menos acá menciona que buscan, precisamente desde un horizonte humano, nos lanzan a una dirección de trascendencia, en la que se busca la mejora continua de nuestro ser, de nuestra esencia, de tal manera que se convierten en un puente que relaciona nuestros valores del aquí y el ahora con aquellos que allende las fronteras de la existencia humana seguirán siendo el faro iluminador de nuestro caminar. Bueno, 4. En palabras de Jacques Chirac, es prioritario un orden internacional más justo y solidario, que descubra la unidad en la diversidad, la libertad en la interdependencia,
el valor del ser sobre el valor del tener, la determinación firme y constante de colaborar en la construcción del bien común, como una filosofía humanizadora del Homo sapiens sapiens, que se traduzca en una misión, visión, valores y políticas que en la acción nos lleven a privilegiar por encima del gran mercado inhumano a la gran familia humana. ¿Sí? Entonces, la filosofía humanizadora, pues como está mencionándose acá, hay muchos autores que han trabajado desde la ética como el hombre o el humano sapiens sapiens, Homo sapiens sapiens, está, por ejemplo, ahorita deformándose en Homo videns o en Homo economicus, donde el valor es el dinero o el valor son otras cosas que no es la misma persona humana. Entonces, efectivamente, se está perdiendo el rumbo hacia la deshumanización y eso no puede ser. Entonces, por eso aquí menciona este término que me ha parecido fabuloso, que se llama gran mercado inhumano. Y entonces, pues sí, si el mercado se rige solo por el dinero y por cuestiones no humanas, pues ahí es donde vienen muchos problemas que estamos enfrentando en la actualidad. ¿Sí? Bien, vamos al quinto, que es, se requiere un nuevo paradigma económico que establezca un sano equilibrio entre el mercado y el Estado, entre los intereses individuales y el interés público, entre el libre cambio y protección, entre el hombre y su medio ambiente, entre la eficiencia y el bienestar social, para construir una economía de rostro humano. ¿Sí? O sea, estamos en una economía que no tiene un rostro humano, que está inhumanizada, precisamente va hacia lo que se estaba hablando acá, ¿sí? Buscar justicia y solidaridad, bueno. Y el último, ¿sí? No todo es el derecho a la diferencia, ni todo a la apertura a lo universal, ¿sí? Eso precisamente lo vamos a encontrar en Elegir la Unidad, en Alvear García Carlos, ¿no? Es un autor que menciona este dicho o esta cuña, esta frase, para analizar precisamente estas prioridades globales, ¿sí? O sea, es decir, esta sexta prioridad es el reconocimiento de que si bien existe una cultura planetaria que es el patrimonio común de la humanidad, ¿sí? Por ejemplo, pues Acrópolis, las pirámides de Egipto, todos esos lugares que son cultura de la humanidad, patrimonio común, ¿sí? También existe la singularidad de culturas y pueblos que merecen el respeto a su derecho de contar con un rostro propio, de tener una identidad personal y una identidad nacional. Tal derecho tiene profundas raíces culturales porque es la realidad de búsqueda de cada hombre, ¿sí? De cada comunidad y de la propia humanidad. Finalmente, en el plano prospectivo y conscientes de que es una tarea siempre inacabada, se hace necesario elevar la voz para que del trinomio, o sea, hay tres aspectos de los cuales debemos analizar estas 6 prioridades de la sociedad actual, ¿sí? Es decir, diálogo, persona y valores, ¿sí? Ahí debe salir la respuesta humanizadora del mundo que estamos construyendo para las futuras generaciones. Bueno, muchas gracias. Allí están las prioridades de esta sociedad global. Y recuerden que entonces esta sociedad global debe girar en torno a la persona humana, su dignidad, la justicia, ¿sí? Y los valores universales que van a llevar a dar un rostro humano a la economía. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta pronto.